Y esta noticia también sorprendió el día de ayer. El exgerente del Grupo Penta, Hugo Bravo, falleció a 3 días de negociar su proceso, su juicio abreviado por el caso en contra de la compañía. Queremos profundizar en el tema, qué implicancias tiene para el desarrollo de la investigación. Nos acompaña Mauricio Daza, abogado creyente del caso Penta. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Abogado, ¿qué implicancias tiene esto? Ayer nos vimos sorprendidos por la noticia, si bien sabíamos de su estado de salud, había muchas especulaciones también respecto a eso y a lo que significaba para el proceso. Finalmente el fallecimiento de Hugo Bravo, ¿puede alterar el curso de la investigación? Bueno, la verdad es que tiene un efecto procesal, pero que es sobrellevable de alguna forma. Yo creo que son dos los aspectos relevantes desde el punto de vista del proceso. El primero es que no vamos a poder obtener la declaración de Hugo Bravo en el eventual juicio oral que se realiza respecto de los demás imputados. Estamos hablando de Carlos Delano, Carlos Lavín, Pablo Wagner, entre otros. Y eso es relevante porque finalmente él fue quien dio el testimonio inicial a partir del cual se abrió este caso y por lo tanto esa perspectiva era relevante. Y por otra parte, tampoco se va a poder eventualmente incorporar, que era probablemente lo que pretendía el Ministerio Público, la sentencia del proceso abreviado que se iba a llevar a cabo a su respecto en estos días, ¿no? Claro. Sí. Que era un proceso pactado entre la Fiscalía y la defensa de Hugo Bravo, donde Hugo Bravo reconocía los hechos de la imputación y además también reconocía su participación en los mismos. Respecto al caso del testigo, en este caso, como era Hugo Bravo el que finalmente entregó los datos, lo único que podría alterar es en el proceso del juicio oral, es decir, en el proceso investigativo, él ya debe haber entregado toda la información que parecía relevante. Sí, la verdad es que la investigación del caso Penta ya está más bien cerrada, ¿no? Es una investigación redonda, después de 2 años, que es el plazo límite establecido por la ley para la duración de una investigación criminal desde el momento de la formalización. Eso ya vence ahora, el 4 de marzo, ¿no? Entonces, esa perspectiva, la investigación está más bien acotada, está bastante cerrada, redonda. ¿Pero Ahora, por qué era importante entonces la declaración en el juicio oral? es que lo que pasa es que el proceso penal involucra varias etapas. Hay una primera etapa que es la investigación que la realiza el Ministerio Público. Hay una segunda etapa en la cual se analiza la pertinencia de la prueba que eventualmente las partes quieren incorporar a un juicio. Y una tercera etapa que es un proceso o un juicio oral en lo penal que se realiza ante un panel de jueces en audiencias sucesivas públicas, ¿no? Donde se presenta materialmente toda la prueba. Es en ese juicio oral donde finalmente se conoce la prueba y se decide por parte de los jueces la absolución o condena de los imputados. Y es en ese juicio oral entonces que era relevante la declaración de Hugo Bravo. Pero esto es subsanable. ¿Cómo? A ver, en la declaración de Hugo Bravo, ante el Ministerio Público compareció personal policial que estuvo presente y escuchó lo que dijo Hugo Bravo. Por lo tanto, lo normal va a ser que probablemente nosotros, y la Fiscalía sin duda, va a solicitar que se incorpore como prueba al juicio oral la declaración de los funcionarios policiales para que digan qué señaló Hugo Bravo ante la Fiscalía. A través de ese testimonio de oídas va a ingresar la versión de Hugo Bravo al juicio oral. Si bien no es lo ideal, sí es suficiente y uno lo ha podido observar en la práctica en distintos juicios para los efectos de generar algún grado de convicción en el tribunal en el sentido de poder acreditar determinados hechos que sirvan para una condena. Ajá. Ahora, desde el punto de vista de la sentencia, la redacción de la sentencia, esa era la segunda implicancia que tenía el fallecimiento. Sí, es relevante. ¿Por qué? Porque en esa sentencia, obviamente Hugo Bravo lo que iba a hacer era reconocer un conjunto de hechos, los cuales también forman parte del fundamento de la imputación en contra de las demás personas involucradas en el caso, Carlos Delano, Carlos Lavín, Pablo Wagner. Entonces, incorporar esa sentencia al juicio oral parecía un elemento relevante. Sin embargo, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque en la práctica, muchos tribunales, cuando hacen este sedazo para ver qué prueba va a incorporarse o no al juicio oral, excluyen estas sentencias de abreviado de otros imputados, ¿no? Porque consideran de que no es pertinente legalmente. Pero aún en los casos en que pasa esta sentencia a la etapa de juicio oral, generalmente los tribunales orales no consideran, no valoran demasiado estas sentencias como un elemento de prueba relevante, porque se dice, mire, probablemente esto fue a partir de una negociación, ¿no? Le quita un poco de credibilidad a ese instrumento que ya la incorporación, de hecho, de una sentencia de un juicio abreviado respecto de otros imputados en un juicio oral, desde mi punto de vista, es algo bastante cuestionable. Por lo tanto, no es tan relevante tampoco aquello.
Eso era, bueno, la segunda implicancia, pero la muerte de Hugo Bravo nos hace revivir el origen de cómo descubrimos el financiamiento irregular de la política, porque finalmente es con su testimonio donde él llega a quienes habían sido sus empleadores y sus hombres de confianza durante 30 años y empieza a revelar cómo se empezaba a tejer este vínculo entre la clase política y el empresariado. ¿Qué tan relevante es para lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país la figura de Hugo Bravo, que además estaba imputado, formalizado, iba a ser reformalizado y que iba a llegar también a este proceso abreviado? A ver, es muy sencillo. Sin Hugo Bravo no existiría caso Penta ni ninguno de sus derivados, que hasta el momento es el caso Secueve, Corpesca, Acipes. El vínculo ilícito entre financiamiento ilegal de la política y grupos económicos y personas que son dirigentes políticos de todos los sectores, no es algo que haya sido descubierto por la labor fiscalizadora ni del Servicio de Impuestos Internos, ni de ningún órgano del Estado, sino fue a partir de la declaración de Hugo Bravo, que se generó en una rencilla interna del Grupo Penta, que se abrió esta caja de Pandora. Y eso es muy significativo, o por lo menos es muy revelador, respecto de la precariedad de las instituciones del Estado en cuanto a la posibilidad de fiscalizar, sobre todo cuando se trata de personas que están vinculadas a la élite económica y política de nuestro país. Ahora, el rol de Hugo Bravo está complementado también por otro personaje, por el de Jorge Valdivia, ¿no? El que fue el que inicia, en definitiva, o da las primeras pistas de toda esta investigación, ¿no? Exacto. Bueno, ahí también existe toda una dinámica, pero hay que recordar que finalmente es Hugo Bravo quien abre todo el panorama, ¿no? Y que finalmente vincula esto a quienes son los cabecillas de un grupo económico. Hay que recordar que hace 2 años atrás, cuando estaba fijada una audiencia de formalización respecto de los dueños del Grupo Penta, nadie creía de que esto iba a llegar a alguna parte. Y eso que la imputación en ese momento era acotada. Se vinculaba con los dueños del Grupo Penta, determinadas boletas, y estaba vinculado de alguna forma a Pablo Wagner. Nunca nos imaginamos en ese momento que a partir del caso Penta y de los antecedentes que se recogieron ahí, iban a ser la investigación de la red de corrupción de SQM, por ejemplo, y todo lo que siguió hacia adelante respecto a otros grupos económicos que todavía además sigue investigándose y sigue abriéndose en una investigación que nosotros consideramos corresponde a la punta del iceberg respecto de este vínculo ilegal entre financiamiento y política. Haciendo historia, en este caso la declaración de Jorge Valdivia involucraba a Hugo Bravo, en este caso en el delito que cometía Iván Álvarez, es decir, el poder a través de este sistema adulterar la devolución de impuestos. Es Hugo Bravo, cuando no siente el apoyo de sus empleadores, el que empieza a abrir una caja distinta y que nos lleva a la caja de la investigación y el financiamiento irregular de la política. Así se empieza a tejer esta historia y se vuelve un hombre clave, pero un hombre que también cometió delito. Y desde ese punto de vista también se empieza a ver y a hacer público cómo la Fiscalía tiene que de igual manera imputarlo, pero además proteger a aquella persona o a darle ciertos beneficios a aquella persona que permitió esta investigación. ¿Cómo se manejó eso? Es que lo que pasa es que, a ver, efectivamente el proceso penal vigente establece una serie de incentivos que tiene por finalidad el poder contar con información relevante respecto de delitos que sean importantes, y para esos efectos uno puede otorgar beneficios, ¿no?, a un determinado imputado en la medida que genera una colaboración eficaz. Acá es muy divertido, a mí me ha tocado intervenir en muchas audiencias, prácticamente todas las relevantes en estas causas, y todos hablan de colaboración eficaz, ¿no? Todos dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo dije algo, yo que soy senador, fui a hablar con la Fiscalía, pero finalmente la colaboración depende si es que la persona que está dispuesta a declarar como imputado en una causa entrega una versión que sea completa, veraz y útil. Y sin duda el caso de Hugo Bravo se dan todos esos elementos, y desde esa perspectiva nosotros nunca nos opusimos, de hecho apoyamos la idea de que se obtuviera un juicio abreviado, pero efectivamente aquí hay que considerar que Hugo Bravo también cometió delitos, y hay que considerar que su declaración, el abrir esta caja de Pandora, también fue a partir de un cálculo procesal, ¿no?, también para salvar su propia situación o mejorarla. Y para aclarar bien la línea de tiempo, ¿en qué etapa estamos de este caso Penta y qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que esperan ustedes como abogado creyente? A ver, en el caso Penta estamos terminando la fase de investigación, que es la primera fase, es una de las más complejas, ¿no?, donde el Ministerio Público tiene que recopilar antecedentes. Ahora, una vez cerrada la investigación, el Ministerio Público tiene que decidir, cosa que no sabemos todavía qué va a ocurrir, en cuanto a si es que
va a llevar esto a un juicio oral, que es lo que nosotros esperamos. Podría decidir, por ejemplo, negociar con los imputados de Delano, Lavín, Wagner u otros alguna salida alternativa, una suspensión condicional o un juicio abreviado, a lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que esto es lo suficientemente grave para que vaya a un juicio oral. Una vez decidido aquello, se abre una segunda etapa donde hay un análisis respecto de la prueba que cada uno de nosotros quiere llevar a el juicio oral, tanto la defensa como el Ministerio Público, los querellantes, y ahí hay un sedazo. Una vez fijada esa prueba, entonces se cita a una audiencia de juicio oral que se realiza frente a un nuevo tribunal, un tribunal integrado por 3 personas que va a conocer en audiencias orales y públicas cada una de estas pruebas hasta que concluya su exhibición. Y una vez terminado este proceso, entonces el tribunal va a señalar si es que hay absolución o condena respecto a los imputados. Dentro de la primera quincena de marzo, que es una etapa fundamental, vamos a saber la decisión del Ministerio Público, porque si el Ministerio Público no decide acusar, acá entonces no va a haber juicio y esto se acabaría, lo que sería absurdo. Pero probablemente vamos a ir a juicio. Nosotros esperamos, la verdad es que las sorpresas en estos casos son pan de cada día, pero lo lógico sería que fuese a juicio oral. Lo voy a poner en los siguientes términos. Si fuesen cualquier ciudadano, los señores Delano, Lavín y Pablo Wagner irían a un juicio oral. Gracias por acompañarnos, abogado. Muchas gracias Buen a día, ustedes por la